adolescencia es una edad en que todavía la mujer no está totalmente desarrollada desde el punto de vista biopsicosocial. Y el embarazo se supone que es algo que la mujer se prepara para tener descendencia, para tener un hijo, para poderlo educar, para que crezca sano y saludable. Y si la adolescencia no está todavía ella misma preparada, no es un buen momento. Eso no quiere decir que en un momento determinado una adolescente no pueda salir embarazada. El embarazo adolescente es un fenómeno mundial con causas claramente conocidas y graves consecuencias para la salud, la sociedad y la economía. A nivel mundial, la tasa de natalidad adolescente ha disminuido, pero los ritmos de cambio han sido desiguales entre regiones. Según la Organización Mundial de la Salud, esta problemática tiende a ser más frecuente entre quienes tienen un estatus socioeconómico bajo, lo que genera una creciente inequidad. El matrimonio y abuso sexual infantil aumentan el riesgo de embarazo para niñas, a menudo no deseado. La bibliografía especializada reconoce que esta problemática durante los primeros años después de la pubertad aumenta el riesgo de aborto espontáneo, obstrucción del parto, hemorragia posparto, hipertensión, entre otras complicaciones. El embarazo en la adolescencia es un problema mundial, no es un problema de Cuba, es un problema mundial. Que es verdad que la adolescencia y el embarazo se ven más en los países de poco desarrollo o en vías de desarrollo o subdesarrollados, como le quieran decir, y en los países pobres, el África parece ser el lugar donde más embarazo y adolescencia hay. En América Latina hay algunos que dicen que México es uno de los países que más embarazos tiene adolescencia y Cuba no escapa de eso. En Cuba hay embarazadas adolescentes en cantidades preocupantes, que debe preocupar sobre todo a la familia y a las autoridades, porque sí, hay muchachas embarazadas con 12, 13, 14, 15, 16, y eso por supuesto a veces no siempre es un embarazo planificado y no siempre un embarazo deseado. Una cosa es que una niña de 14 o 15 o 16 años desee un embarazo y quiera tenerlo, está en todo su derecho, porque es un derecho que tiene la mujer, y quiere y lo planifica. Bueno, pues los riesgos, que hablaremos un poquito más adelante, los va a tener, pero es algo planificado y querido. Está aquella adolescente que aunque no lo planifica, por un accidente o por un mal uso o por un no uso de los métodos adecuados, pues la sorprende el embarazo y decide por ella misma seguir con su embarazo. Entonces ya es un embarazo deseado, pero no planificado. Lo ideal sería que la mujer tuviese un embarazo que desea y que además planifica, dependiendo de sus condiciones. Siempre va a haber más riesgo que cualquier otra mujer que tenga 21 años más, solamente por la edad, porque no está preparada física y biológicamente, porque puede haber más prematuros, los hay, porque los partos pueden ser inmaduros, los hay, porque se puede presentar abortos en el camino, los hay, porque la hipertensión arterial y las enfermedades y las complicaciones que puede haber en un embarazo las tiene cualquier mujer en una adolescencia. Eso agrava la situación. Además de que la mujer no está emocionalmente preparada para el parto y a veces el comportamiento incluso en el momento de la expulsión o de la cesárea, si era necesaria, y hay una alta incidencia de cesárea en las niñas adolescentes, pues entonces todo eso eleva el riesgo que puede tener una muchacha, en este caso un adolescente, durante el parto. Pero hay riesgos del embarazo y la adolescencia que son incluso no relacionados con el parto, como es por ejemplo el abandono escolar. Uno de los grandes problemas que hay en el mundo y en Cuba con el embarazo y la adolescencia es el abandono escolar. ¿Y qué cosa es más importante para un adolescente que crece, y más en un país como el nuestro, donde la educación es gratuita y está a la mano,
que una niña de 13 o de 14 o de 15 o de 16 no pueda lograr su sueño de ser o una enfermera o una ingeniera o una maestra o una médico. Una parte importante decide no tener el embarazo y tiene que acudir entonces a los métodos de interrupción de embarazo. La interrupción de embarazo puede ser medicamentosa, con algunas tabletas que tenemos, y a veces tiene que ser quirúrgica, es decir, con el famoso legrado. ¿Y cuál de las dos es menos riesgosa? Bueno, la interrupción medicamentosa es mucho mejor y mucho más factible y menos consecuente, con menos consecuencia para la niña que la quirúrgica, es decir, la que es por legrado. Pero las dos tienen riesgo y las dos pueden mutilar a la niña y las dos pueden dejar a la muchacha marcada para el resto de su vida, porque solamente una interrupción de embarazo puede dejar una infertilidad para el resto de su vida, o puede haber una complicación como hemorrágica, como son perforaciones, como son infecciones, como son inflamaciones pélvicas. Entonces, si ya una muchacha de 14 o 15 o 16 años ya tuvo que cursar por un embarazo y se sometió a una interrupción de embarazo, a veces entonces queda con una inflamación pélvica o con un desgarro del cuello o con una perforación uterina. Así que realmente si la familia y los educadores y los públicos como la salud supiéramos lo importante que es esto, quizás haríamos un esfuerzo mayor para llegar, porque no es fácil llegar a la gente y llegar a la muchacha. Uno piensa que diciendo todos los riesgos es suficiente para que la muchacha no lo haga. Y eso es un problema educativo, formativo, que lleva tiempo, que lleva vigilancia, que llega a seguimiento. Porque no solo es enseñar a la muchachita. Que yo sí tengo claro es que lo que va a ser muy difícil influenciar en estos tiempos es que la muchacha, como eran nuestros abuelos, empiecen a tener las primeras relaciones sexuales ya en edades adultas. Eso, para atrás, no va a virar. Y por lo tanto tenemos que acudir a los métodos de prevención. Y los métodos de prevención en este caso son los anticonceptivos. Porque el condón es algo muy asequible. Ahora dicen que un poco caro, pero tampoco tanto. Muy asequible, de muy fácil uso, se aprende muy fácil a usarlo. Y no solo te prevé de un embarazo, sino que te prevé incluso de las enfermedades de transmisión sexual. Están los implantes, por ejemplo, que ahora mismo en Cuba tenemos mucho déficit con eso, y es un anticonceptivo que se puede utilizar en la adolescencia y se usa de hecho y no es un mal método. Están las tabletas anticonceptivas, que las hay de diferentes dosificaciones, pero las hay para la muchacha joven y puede ser utilizada en ella, sí. Y están los dispositivos intrauterinos, las ASA, el Multiroa, la T, todas esas cosas que la población conoce y que también tienen un poco de tabú a su alrededor de que si es malo, que si, mire, lo más malo que le puede pasar a una muchachita es hacerse un legrado, es hacerse una interrupción de embarazo. Ningún método anticonceptivo es peor que la interrupción de un embarazo. Una vez que la muchacha está embarazada y decide dejarse el embarazo o no puede acudir a los métodos de interrupción porque se pasó del tiempo o porque trae complicaciones asociadas, pues entonces ya eso se convierte en una, como te decía al principio, en una muchacha una embarazada de alto riesgo obstétrico, y eso lleva un seguimiento especial. Y la va a ver siempre la persona más calificada, o va a ser interconsultada siempre con las personas más calificadas del lugar o del área de atención. Claro que el médico de familia es el principal, el primer escalón. Y el médico de familia hace, y de hecho hace, sus interconsultas con el especialista, e incluso cuando las razones o los factores asociados
son importantes, pues nosotros incluso a nivel terciario, es decir, en hospitales, manejamos el seguimiento de la muchacha teniendo en cuenta todas las condiciones. Y cuando un adolescente ingresa en un hogar materno o ingresa en un hospital por cualquier razón asociada al embarazo, eso se convierte inmediatamente en una paciente con prioridad 1, como decimos, una paciente priorizada, una paciente de alto riesgo, una paciente que nosotros le damos una vigilancia estrecha. Yo he hecho mucho hincapié en la hembra, en la muchacha, en la adolescente mujer, porque soy ginecólogo, pero el embarazo no sale solo, es un problema de pareja. Y claro que a la adolescencia hay que educarla, tanto al varón como a la hembra. Y la educación es importante. Lo peor que tenemos los humanos es que siempre creemos que a nosotros no nos va a pasar. Y a veces hacemos conductas de riesgo, convencidos, no sé por qué, de que a nosotros no nos va a pasar. Nunca cruces la calle sin mirar. Nunca salgas o te bañes en una piscina cuando está tronando. Porque un rayo cae uno de cada no sé cuántos miles. Pero tú no tienes riesgo, sí. Entonces, no tengas, si eres un adolescente o eres un adolescente, no tengas relaciones con tu novio o tú con tu novia sin protección. Porque aunque tú creas que no te va a pasar, porque aunque tú creas que lo has hecho muchas veces y te has librado, no siempre te vas a liberar, te puede tocar. Y siempre que te toque, ya entonces estás en una situación de riesgo.